Gracias por estar del otro lado siendo parte de este encuentro. Este no es un podcast más, es una conversación real. Esta saga nace con una intención muy particular para mí, que es ponerle voz a procesos reales de la mano de Alma-Jata. Y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Eugenia. Ella es médica, médica clínica, médica hepatóloga y aparte también es terapeuta de Alma-Jata. Hola, Euge. Hola, Maru, gracias. Es un placer estar aquí hoy con vos. Bueno, muchas gracias. Para mí también realmente es un placer, Euge. Y si vos me permitís, Euge, te voy a hacer como esta primera pregunta para que nos vayamos un poquito para atrás, ¿no? Y me puedas contar qué estaba pasando en la vida de Eugenia, médica, clínica, hepatóloga, como te presenté, y que necesita algo más en su vida o que siente que tiene que hacer un paso adelante hacia algún cambio. ¿Qué estaba pasando en tu vida, Euge? Lo que estaba pasando era que no estaba escuchando mi cuerpo, no estaba escuchando lo que estaba sintiendo, lo que mi cuerpo me iba expresando a través de diferentes síntomas. Y como sabemos que ocurre cuando uno no escucha el cuerpo, va mandando cada vez señales más intensas hasta que esto terminó desembocando, por decirlo de alguna manera, en un cuadro depresivo muy importante que requirió asistencia con medicamentos, con asistencia de psicólogos, psiquiatras, pero ahí fue cuando descubrí que en realidad necesitaba algo más, que no era solamente el tomar una pastilla, sino que necesitaba una mirada diferente, una mirada más energética, podríamos decirla, más álmica, que era lo que sentía que estaba faltando en ese momento. No digo que estuvo mal lo que hicieron, al contrario, agradezco todo lo que me brindaron los profesionales, pero eso fue lo que me abrió la puerta a empezar a descubrir un mundo diferente. Qué hermoso esto que decís, Euge. Y te puedo preguntar, ¿cuáles fueron esos primeros pasos, no? Porque bien fuiste a hacer la atención psiquiátrica, como obviamente era ese primer paso, y aceptaste esa toma de la pastilla, como muchas veces decimos, ¿no? Que es necesaria en ese momento. ¿Y qué más? ¿Qué hiciste ahí? Una de las primeras cosas que surgió es la lectura. Empecé a leer libros de autocrecimiento y empezaron a aparecer, como muchas veces decimos, esas sincronicidades, eh, videos o distintas cosas que te van mostrando que el camino es por ahí. Y fueron apareciendo distintas formaciones, biodescodificación, apareció hipnosis, aparecieron un montón de terapias que me fueron ayudando a mí como paciente en ese momento y que después obviamente me permitió formarme para poder también aportar esos conocimientos y aplicarlos con mis pacientes. Y ahí entre esas terapias nos conocimos, ¿no? Arrancaste también con el Majata. Y así como esa sincronicidad, también apareció el Mejata que la verdad marcó un antes y un después. ¿Y esto que traes, no? Marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después en la vida de Eugenia y marcó un antes y un después en la vida de Eugenia como médica. Y como, como Eugenia, como médica, marcó muchísimo la diferencia, porque como yo siempre digo, no es que uno desde la medicina, cuando aplica estas herramientas, elige una u otra cosa, sino lo que hacemos es unirlas para potenciar cualquier tipo de tratamiento o intervención que estemos necesitando con el paciente, porque ahí es cuando ocurre la magia, cuando podemos integrar todas las partes de nuestro ser. Entonces me sirvió a mí y también les sirve a mis pacientes. De hecho, lo aplico muy frecuentemente, obviamente en esas pacientes que tienen esa apertura para hacerlo, porque también entendemos que cada uno tiene su momento, ¿no? Claro, que cada uno tiene sus tiempos también, pero vos te das cuenta hoy con los pacientes que llegan al consultorio, desde tu lugar, con quién podrías aplicarlo.
Y cuando te das cuenta que ese paciente del otro lado es viable, ¿cómo haces este ofrecimiento o esta integración? Lo primero que hago siempre es, cuando vienen, independientemente del motivo por el que vengan a verme, es sembrar esa semilla de que se vayan con una pregunta hasta que después vuelven con los estudios. Fíjate si algo en tu vida está pasando, qué situaciones, qué emociones no estás pudiendo gestionar bien. Entonces se quedan como reflexionando y cuando vuelven con los estudios, que obviamente nos aportan información, también traen eso que estuvieron analizando y te lo comparten con una alegría porque están pudiendo poner por primera vez en palabra lo que antes no podían hacerlo. O tal vez porque no se lo preguntaron, o porque no se animaban a compartirlo, o por lo que sea, ¿no? Pero esa es la primera apertura y a partir de ahí pues, obviamente, si el paciente viene y me comenta todo eso es porque ya tiene esta apertura y les empiezo a comentar, tal vez una limpieza energética o trabajar con algún ciclo de almajata. Depende, obviamente, lo que esté transitando el paciente. Claro, tal cual. Y qué bueno esto que decís de poner en palabras, ¿no? Y capaz que también de alguna manera el shock o el cimbronazo de decir, me siento con mi médica a traerle o a pedirle estudios porque no me estoy sintiendo bien, y ella me abre una puerta que capaz que nunca me imaginé que me iba a abrir, ¿no? Entonces, si me la está abriendo ella, por ahí me animo un poquito más a entrar por esa puerta, que capaz nunca vi, Totalmente. o capaz que la veía, pero no confiaba en poder abrir, ¿no? Esa puerta. Y viniendo de tu mano, capaz que se animan un poquito más. Así que nada, es maravilloso. Y además esto cuando muchos se animan a contar otras experiencias, otras terapias que realizan, y te dicen, ay, yo sé que con vos lo puedo hablar. Entonces, fui a hacer constelaciones, por ejemplo, y te cuentan su experiencia, que de hecho muchos a veces tienen como miedo porque no saben, como uno es médico, si pueden contarte o no, ¿viste? Pero se animan y una vez que se animan, todo empieza a fluir diferente. Hay una conexión diferente entre el médico y el paciente. Hermoso, hermoso esto que me contás. Y esto que me decís de que empieza a fluir diferente, ¿no? ¿Nos podés compartir, como, por supuesto, sin dar nombres ni nada, pero algún caso que por ahí haya sido similar y que vos viste una apertura en un paciente que pudiste mechar, ¿no? Esto de la medicina tradicional con lo energético, con lo álmico, y por ahí un mismo síntoma, un síntoma similar en otro paciente que la verdad no hubo caso, y cómo fueron avanzando de maneras diferentes. Sí. A ver, casos tengo un montón, pero podría contarte esos pacientes que a veces quieren, por ejemplo, dejar de fumar Mm, y dicen, mira, yo quiero dejar de fumar, pero no puedo. Y cuando empezamos a indagar un poco más allá, descubrimos que hay muchas cosas que están, entre comillas, bloqueando esa intención, eso que desean, y cuando lo empiezan a trabajar con las diferentes ofertas que uno puede hacerlo, por llamarlo de alguna manera, sí, ocurre la magia. De hecho, tengo pacientes que han dejado de fumar y ya llevan más de un año sin fumar y están felices, pero porque entendieron, integraron toda la información y ahí es cuando pudieron hacer ese clic. Y claro, después está el otro paciente que te dice, no, no quiero avanzar, dame la pastillita o no, esta cosa, este tema prefiero dejarlo ahí, abajo de la alfombra, no quiero tocarlo. Y uno lo respeta también porque, como habíamos dicho antes, cada uno tiene sus momentos, sus tiempos y también hay que respetar eso. por supuesto, pero desde tu mirada podés ver cómo esta diferencia cuando uno integra a diferencia de cuando uno se queda solamente con una campana, que en realidad, ojo, también me puedo quedar solo con lo energético y tampoco creo que, que está del todo bien, ¿no? Por lo menos desde mi Ujú. filosofía, porque No, la medicina totalmente. nos da una mano que nosotros desde lo energético no podemos quedarnos solamente con lo energético. Para mí, acá lo maravilloso y lo potente es este complemento, que no sé Sí, de si lo hecho, ves. esto siempre también lo explico, ¿no? Porque a veces te dicen, bueno, entonces vamos por esta rama y dejamos lo otro.
Y ahí la respuesta es no, no elegimos uno u otro. Vamos por los dos y podemos potenciarlo. Después vemos si es necesario, cuando vos ya estés mejor, si podemos ir bajando dosis de pastillas, ir sacando cosas, pero esto es un proceso y hay que ir paso a paso. Entonces, no es elegir uno u otro, sino unirlos para poder potenciar todo. Claro, claro. eh, Claro, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y Euge, te hago una pregunta. En estos tantos casos que dijiste que querés, que tenés y que podríamos hablar un montón de tiempo, ¿tenés alguno que quieras compartir? ¿Alguno que por ahí te llame la atención o sobresalga entre todos? Mira, sí, así lo más cercano, incluso si vos me das permiso, es lo que experimenté con mi papá. Sí, por Eh, supuesto. de hecho, Almajata llegó en ese momento, yo ya había empezado a hacer la formación y mi papá tuvo una ACV. Estuvo varios días en terapia intensiva y desde ese primer momento lo estuve asistiendo y acompañando y los médicos necesitaban, por ejemplo, hay que sacarle la traqueostomía, entonces trabajábamos en eso para poder sacarle la tráqueo, hay que sacar la sonda nasogástrica y mi mamá estaba como sorprendida, ¿no? Porque hacíamos la primera sesión y era al otro día nos decían, listo, ya le pudimos sacar la sonda. Y era como de no creer, ¿no? Obviamente que continuábamos con las sesiones que correspondían, pero era como eso mágico, ¿no? Y obviamente sigo acompañándolo a él y a mi familia en lo que ellos me permiten acompañarlos, pero la verdad que marcó mucho la evolución de mi papá. La verdad que para mí él fue es mi gran maestro, ¿no? Qué hermoso, Euge. Y esto también de que él te haya podido, te haya dejado, ¿no? También en lo que habla en confiar en vos. ¿No? Sí, Confiar como hija, confiar como médica, pero también confiar como terapeuta, energética en este caso, ¿no? De esta sí, mirada eh, y todo lo que maravillosamente se fue dando. Yo me acuerdo cuando me comentaste el caso de tu papá y te fui como de alguna manera acompañando desde la lejanía, ¿no? En esto de mm, poder, de saber cómo iba avanzando y todo, porque maravillosamente cuando les contamos y les compartimos un poquito a todos los que nos están escuchando, ¿no? Cuando tenemos algún caso que es un poco más grave, ¿no? Nosotros como terapeutas siempre estamos pendientes de qué es eso que necesita la medicina lograr. ¿No? Así como vos lo estabas diciendo recién, esto de, por ejemplo, necesitaban que sacarle la traqueotomía. Y bueno, ¿y qué se trabaja en eso? O sea, no vamos a inventar para dónde o qué es lo que nosotros queremos. Escuchamos esa voz del otro lado, del médico, de qué es lo que necesita, qué necesitamos que suceda. Y lo que vamos es a despejar ese camino, energéticamente hablando, para que las cosas se empiecen a dar justamente de la mano de la medicina, ¿no? Eh, ¿Y cómo está tu papá? Por favor, contame, después de todo este proceso. y ya lleva más de un año de su evento, sigue rehabilitándose, quedó con una secuela, pero bueno, poco a poco también va recuperando su fuerza y seguimos de hecho trabajando en eso y los cambios que tiene son increíbles. Incluso trabajamos todo lo que es la neuroplasticidad para que pueda también fortalecer la parte, trabajar específicamente lo que era el movimiento en él y recuperar esa fuerza y mi mamá también no podía, la usa como referencia porque ella está todo el día con él, ¿no? Y no podía creer los cambios que tenía a nivel cognitivo, que estaba como más lúcido, más reactivo, quería hacer cosas que antes no hacía. Entonces lo seguimos acompañando y él se entrega, cuando les tocan las meditaciones, él se entrega y las hace. Bien, bien ahí. También es un consultante aplicado, por lo que veo. Sí, sí, sí. Y qué lindo que traes acá también el tema de la neuroplasticidad, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos un cuadro así, como lo que compartiste en tu papá, que es una ACV, o un cuadro en donde podemos llegar a tener alguna secuela y pensamos que esa secuela es eterna, ¿no? Y muchas veces, no sé vos, por ahí acá me podés ayudar un poco más, ¿no? Pero desde la medicina muchas veces es, bueno, esto es terminal, esto es, esto no se va a recuperar, de acá no podemos salir
y nosotros es como que confiamos un poquito más desde este lado, ¿no? Y sí vemos salidas, ¿no? ¿Qué podés aportar desde este lugar por ahí, vos desde tu mirada? Creo que, a ver, creo que un mensaje más muy importante para la población es que nunca bajen los brazos, que siempre mantengan esa fe de que siempre se puede hacer un poco más. No generar tampoco falsas expectativas, ¿no? Porque esto también es importante. Yo tampoco le podía decir a nada, mira, hacemos esto y mi papá va a salir caminando porque estaría mintiendo, porque también es su proceso, es el proceso de él, ¿no? Pero ir viendo esos avances de a poco que fue dando es lo que marcan eso de sigo confiando en este proceso y sigo por este camino porque por este lado, Por acá, claro, es por acá. ¿Cuánto hace que hace bastante que estamos con esta frase, ¿no? Que decimos es por acá. es por acá. Eh, y qué bueno esto que trae ese auge de decir, tampoco vamos a generar falsas expectativas, ¿no? Y de esta manera también trabaja el Mahara. De esta manera, el marcándose esos mojones, ¿no? O como les decimos nosotros como terapeutas, esas estaciones a las cuales tenemos que llegar, ¿no? Que si nosotros estamos acá, no podemos pretender una recuperación automática y mágica porque no lo vamos a lograr, porque en el camino hay hay un otro que está teniendo que ser consciente de su proceso y consciente de por qué está viviendo ese proceso. Y eso acá lleva tiempo. Entonces, Sí. si nosotros marcamos una expectativa muy amplia o muy lejana para lo que está viviendo el consultante hoy, y le vamos a generar una frustración al consultante y a nosotros como terapeutas. Entonces, siempre es como que trabajamos eh, con esas intenciones que si bien son un poquito más alejadas, pero no es esa intención final o ese destino final al cual necesitamos llegar, para ir logrando esta confianza, como vos decís, ¿no? Para ir Son logrando esas, en este, esas micrometas para llegar a esa gran meta. exacto, exacto, porque esa micrometa, cuando llegué ahí a esa micrometa, es como que me lleno de confianza y digo, sí, Sí. sigamos, porque es por acá. Ahora, si nosotros nos ponemos Empodera. una, tal cual, si nosotros nos ponemos una meta muy lejana, y no vamos a llegar muy rápido y eso me va a frustrar y me va a hacer muchas veces, como vos dijiste, bajar los brazos, ¿no? Así que, bueno, maravilloso esto que contaste hoy de tu papá también, Euge. Y ahora me quiero meter un poquito más porque hoy te veo acá, radiante, ya venimos transitando este camino de Almajata, también venís haciendo como biodecodificadora también, ¿no? Uniendo lo que es el trabajo consultorio como médica, uniendo la biodecodificación y uniendo lo que es Almajata, o sea, cada vez más poderosa, me venís transformando. Y hoy te tengo acá, así radiante, poderosa, ¿no? Y habiendo transitado tu propio proceso. Y si Sí. yo te pido hoy que le digas a esa Eugenia que había caído en ese proceso de depresión profundo que vos manifestaste, en donde claramente había muchas cosas que estaban pasando en su interior, ¿no? Si vos hoy te pudieras parar frente a esa Eugenia, ¿qué le dirías? Le diría que no baje los brazos, que tenga fe, que confíe en su intuición y que si está transitando ese desafío es porque seguramente tiene las herramientas para salir adelante. Qué hermoso porque creo que esto no es solamente un mensaje para Eugenia, ¿no? Eh, que es un mensaje para todos los que por ahí de alguna manera están escuchando, ¿no? De que si de alguna manera nuestro alma nos presenta el desafío que tengamos en nuestra vida, en nuestro presente, es porque verdaderamente tenemos las herramientas internas para poder salir más fortalecidos de ese desafío, ¿no? No salir y como manotazo de ahogado decir estoy, ¿no? Salir fortalecido. Pero para salir fortalecido creo que es indispensable, no sé si me seguís en esto, hacerse cargo.
de esa Totalmente, sí, situación y sí, de ese desafío, de alguna manera, que nos planteamos álmicamente hablando, ¿no? sí. Sí, sí, esa etapa fue como un tocar fondo, pero yo siempre digo, fue un tocar fondo, pero como para tomar impulso y salir de allí. Grafiquísimo. Gracias. Y Euge, ahora para cerrar, te quiero preguntar a todos los que están escuchando, ¿sí? Porque tenemos mucha gente que te está escuchando, que nos está escuchando, y hay mucha gente que hoy que está atravesando una situación como desafío o no, pero hay mucha gente también del otro lado que te puede estar escuchando y sea parte de esta comunidad de médicos también, ¿no? De médicos clínicos, de médicos de cualquier especialidad, pero que por ahí, si nos está escuchando, ¿qué le podrías decir? Le diría que se anime a ir un poquito más allá, que trabajar con estas herramientas holísticas, como llaman mucho, es sumar y potenciar el bienestar de un otro, que no es abandonar lo científico, no es abandonar la medicina tradicional, sino poder entender que el ser humano es cuerpo, mente, alma, energía, y que cuando lo miramos desde ese lugar, todo comienza a cambiar. Hermoso. Hermoso. Euge, un placer. Muchísimas gracias por abrirte, gracias por animarte, muchísimas gracias por confiar en mí, en Almajata y en estar acá. Enormes gracias, te digo desde mi lugar. Agradecida, la verdad que es un placer estar acá hoy con vos y con toda la comunidad que va a escuchar esto. Exacto, exacto. Y a ustedes que están del otro lado, decirles que se animen, ¿sí? Porque cuando la medicina aparece, se anima como de alguna manera a mirar más allá del síntoma, ¿no? Como decía Euge, aparece la persona completa. Y esa es la persona que nosotros queremos abrazar en completitud. Así que anímense a probar, anímense a poder explorar y anímense a abrir esa hermosa puerta. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.